Te decía que Luisa había mencionado lo de las encuestas y eso me lleva a que ayer, en una conferencia de prensa que dio Hugo López-Gatell, me parece que tocó un tema que no ha tenido la suficiente resonancia o análisis. Él dice que para resolver las candidaturas de Morena a 9 estados, incluyendo la Ciudad de México, ya no sirven las encuestas que se hubieran hecho o que se estuvieran haciendo y que tienen que hacerse unas nuevas, dice él, por cuestión metodológica. Dice, las anteriores encuestas reflejaban la fotografía de otro momento. Entonces debe hacerse a partir, creo que del día 5, para que haya 4 días, creo, en fin, para que realmente pueda reflejar ese momento. Y me quedé pensando, bueno, pues eso implicaría remover todo el proceso político y demoscópico que se ha dado hasta ahora. ¿Cómo has ido viendo eso de las encuestas de Morena, Arnoldo? ¿Se han realizado, no se han realizado? ¿Hay noticia de que hayan avanzado o no? La suspensión o aplazamiento por 11 días que dio Mario Delgado. ¿Cómo vas viendo todo esto, Arnoldo? Bueno, vinculo todo. Sí. Creo que tanto en el tema del periodismo y las empresas como en el tema de los encuestadores, lo que nos hace falta es esta situación intermedia de una cierta colegiación profesional, ¿no? De un juego entre pares donde se regule este tipo de cuestiones profesionales con una mayor participación de gremios empoderados que puedan hacer frente o a empresarios periodísticos que quieren pasarse por el arco del triunfo, reglas establecidas o conductas éticas, etcétera, o en el caso de los encuestadores que convivan los que venden los resultados con los que son o con los que los venden más caros quizás y entonces no son tan comprables a la primera, con quienes se dedican abiertamente a ir a extorsionar a los presidentes municipales y a los gobernadores de todo el país para hacer sondeos mensuales donde los califican y los suben y los bajan en base a lo que les facturan, ¿no? Entonces, sí está este asunto muy pervertido, pero es problema del sistema, o todos entramos a un juego en el que probablemente nos beneficiemos. ¿Quién va a señalar la cuestión, no? O sea, los medios de comunicación publican las encuestas que favorecen al candidato de sus preferencias, aunque sean ilógicas y probablemente rechazan otras. Pero hemos llegado al extremo donde hay medios de comunicación que contratan a un encuestador, de alguna manera se complotan, conspiran, venden la encuesta al político, al municipio, al candidato. Si sale bien, la publican en primera plana. Si no sale bien y la pueden cucharear. Si tienen una cierta ética, quizás no la cucharían, pero deciden no publicarla y todo se vuelve un juego político, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las encuestas de Morena no han logrado trascender el desprestigio general de las encuestas en México. Y a mí me parece absolutamente anticientífico, antimatemático, esto que se conoce como la encuesta de encuestas. O sea, la suma de errores y distorsiones no da un acierto. Claro. Ahora agarramos las que están mal hechas, las que están regulares, las que están bien hechas, las metemos en una olla y de ahí sacamos algo, y eso es una noticia, o sale en los medios como noticia, es absolutamente pedestre, antimetodológico, ¿no? Bueno, Morena ha caído en este juego porque sus encuestas están muy en duda, porque creo que quizás el momento de cuestionamiento más alto es el de la candidatura presidencial. Yo me imagino que es ese también el ejercicio quizás más transparente que se ha hecho y que dejó a Marcelo Ebrard sin la posibilidad de objetar. Más bien Marcelo recurrió a la mala fama de las encuestas de Morena en otros casos, pero a lo mejor ahí sí le metieron dinero y le metieron cuidado y tuvieron estas encuestas espejo, etcétera, pero no veo que eso se pueda repetir por el costo. Me parecería que no se va a repetir en los 9 casos de los estados. Sí. Y ya están metidos en el jaloneo. O sea, si se hicieron las encuestas, López-Gatell tiene razón, absolutamente, ¿no? Claro, Porque claro. se puede mover tan fácil el asunto. Ese consejo, ¿a quién le responde? ¿Cómo se toman esas decisiones en esa burocracia, no? Evidentemente, pues es la candidata, precandidato o jefa de los comités de defensa que está teniendo serios problemas para cuadrar la formación o el casting con el que quiere aparecer en los 9 estados. Sí. Y entonces hay que meterle mano a eso, pero entonces estamos regresando a la política que siempre hemos conocido en este país, ¿no? Bien, Arnoldo Cuéllar, gracias. Arturo, y referente a este tema de las encuestas en Morena,
Estábamos hablando de que Hugo López-Gatell ayer dijo que metodológicamente ya no deberían tomarse en cuenta las anteriores encuestas o la encuesta que estuviera en proceso ahorita. Mario Delgado dijo que estaban apenas terminándolas, sino que debería levantarse una nueva encuesta. ¿Qué opinas del aplazamiento, de los enredos internos que pueda haber, en este caso, de las encuestas y sus resultados, Arturo? Bueno, yo creo que en esta ocasión discrepo un poco del maestro Arnoldo, que fue muy sutil para hacer su crítica a las encuestas y dice como si estuviéramos regresando a otros tiempos. Yo diría que esos tiempos nunca se han ido y que en todos los partidos políticos, sin excepción Morena incluido, los procesos de democracia interna siguen inconclusos y forman parte de esquemas de simulación para elegir a quien, pues un grupo o una persona que tiene el poder sobre ese partido político, el que sea, decide. En este caso concreto de las encuestas de Morena, creo que se han topado con muchísimos problemas, no solo metodológicos, sino también de manipulación. O sea, me parece que los señalamientos de Ebrard, sin ser infundados sobre el proceso que lo excluyó, sí tienen una condición que yo he planteado en esta mesa en otras ocasiones, y que es el hecho de estar, pues, cuestionando un mecanismo que aceptó, para el cual aceptó participar bajo las condiciones y las reglas que había, y esas condiciones y reglas no variaron. O sea, está mal, pues sí estuvo, puede ser que haya estado mal o que haya habido, pero así aceptó las reglas, las formas de jugar el juego. Y respecto a lo de las gubernaturas, creo que una vez más se somete a presión el método de la encuesta, porque no solo ahora la ecuación consiste en ver quiénes son los más populares, sino en cumplir con una cuota de género, con un porcentaje que hasta donde recuerdo son cinco candidatas y 4 candidatos, por lo que, pues en todo caso, las encuestas no parecieran ser el factor determinante, o son uno de los factores que se tendrán que mezclar con otros. Entonces, me parece que hace 2 días publicamos en Proceso un reportaje mío, en Proceso Digital, precisamente sobre las dificultades que está enfrentando Morena por este procedimiento y las condiciones de rupturas posibles que pudieran darse en varias entidades federativas de continuar como están las cosas. Yo creo que precisamente esta crisis que advertimos, y pues fue lo que aplazó, respondiendo a tu pregunta, el resultado, porque evidentemente hay mucha inconformidad, inclusive hay impugnaciones, al menos una en el caso de Tabasco, muy similares a la que hizo Ebrard respecto a la encuesta de coordinadora nacional o de coordinación nacional. Entonces, creo que hoy, bueno, pues ya están en esa ruta. Creo que no va a ser sencillo salir de este proceso, y va a implicar que haya algunas situaciones de conflictividad interna de aquí al mes de enero, pero me parece que también coloca a Morena ante una realidad post López Obrador que le va a tocar, que es revisar sus mecanismos de elección interna. Bien, gracias, Arturo. Luisa Cantú, pues ahí está el tema de las encuestas, pero pues hay lugares donde el conflicto está muy cantado, no necesariamente divisiones o decisiones, pero sí que las cosas están muy jaloneadas, particularmente en la Ciudad de México y particularmente pues con los punteros aparentes que son Clara Brugada y Omar García Harfuch. Pero no solo eso, Chiapas, Puebla, en diferentes lugares. ¿Cómo vas viendo ese proceso y qué riesgos de escisión o de inconformidades fuertes ves en algunos de esos lugares, Luisa? Sí, bueno, primero yo ahí creo que el Hugo López-Gatell tiene toda la razón, porque, digamos, aunque efectivamente hubo un pacto previo al inicio de este proceso entre todas las y los aspirantes,
las condiciones sí les cambiaron. Este caso no fue como el que bien decía Arturo hace unos segunditos, el federal, que digamos las reglas estuvieron de inicio y se siguieron. Acá primero, rarísimo, ¿no? Se dijo, van a hacer, entonces se va a respetar la paridad en este proceso, digamos, de previo al levantamiento de encuestas. Y por poner el caso muy emblemático de la capital, empezaron siendo 2 mujeres y 2 hombres, y a la mitad del camino, después de que el Consejo recomendó a estos 4 perfiles, digamos, el partido central desde el CEN recomienda que entonces sean 5 y se suma Miguel Torruco, hijo, ¿no? Entonces ahí obviamente la composición cambia. Por más que parezca que no, meter un tercer hombre, son 3 hombres, 2 mujeres, ¿a quién le va a quitar esos puntos? Sí cambió las reglas del juego, como bien decía Hugo López-Gatell. Hubo otros pactos que se violaron. Internamente se dijo, no vamos a hacer campaña o difusión de nuestras ideas y proyectos, o de nuestros diagnósticos, digamos. Durante el tiempo de atención al huracán Otis, por respeto a este proceso de emergencia, solo Hugo López-Gatell paró, nadie más. Entonces creo que tiene toda la razón cuando dice, a ver, tenemos que volver a hacer este proceso y hacerlo bien. Y es muy complejo porque la verdad es que están pidiendo lea a la gente, porque al final, según su propia metodología, es la gente, la ciudadanía, la que va a elegir al candidato o candidata de Morena, una fe ciega en el proceso, porque no sabemos si se levantaron las encuestas o no. Ni el propio Hugo López-Gatell ayer decía, yo no sé si sí se hizo la encuesta, porque si hubieran hecho público quién, dónde y cuándo se iba a hacer, se pudo haber reforzado, digamos, la estrategia de algunos contrincantes, ¿no? Si se decía, por ejemplo, va a ser entre el 26 y el 30, quizá entonces los esfuerzos se hubieran concentrado en esas fechas y no hubiera sido, como bien lo decías, Julio, una fotografía exacta o representativa de lo que la ciudadanía siente. Creo que López-Gatell es muy metódico, muy inteligente, muy científico, y hubo mucho sustento en todo lo que expuso ayer en esta conferencia de prensa, en la que, por cierto, te mandó un gran saludo, Sí. y agradeció mucho. Sí, yo estuve por allá y justo dijo que tú eres uno de los espacios, digamos, que sin obviar la crítica, o sea, que crítico, no criticón, pues, y que él apreciaba mucho las conversaciones que ha tenido contigo en ese sentido también, ¿no? Entonces creo que, digamos, por un lado tiene razón en que tendría que repetirse, y también creo que es verdad que entre más tiempo pase es decir, este alargamiento le puede favorecer a figuras justo como López-Gatell, ¿no? Porque ya hemos visto, digamos, suficiente de sustancia o falta de ella del resto de los candidatos. Ha sido muy sintomático ver estudios como el de reputación mediática del ARMA, mientras que había tenido, digamos, un balance de positivos y negativos Clara Brugada. De 2 semanas para acá, Clara Brugada tiene pura cobertura negativa y Omar García Harfuch pura positiva, ¿no? Hubo una coincidencia, por lo menos en los grandes medios de comunicación, de dejar atrás el asunto de Ayotzinapa, toda la cobertura del 2 de octubre, y a partir de estas semanas hay pura cobertura positiva, que si el club de fans, que si las señales de Batman, que si Jesús Esma dice que el verde no va a ir con Morena, sino es con Harfuch, ¿no? Es muy clara la estrategia, pues, y creo que López-Gatell tiene razón en señalarla. También tuvo razón en lo que dijo ayer, que es que mucho se ha dicho de el Morena post López Obrador, ¿no? Y si efectivamente Claudia va a tener la solidez. Lo que demostró ayer López-Gatell en su conferencia, digamos, con su propio ejemplo, diciendo, a ver, estoy dentro del partido, pero también fuera, en el sentido de que el movimiento de la transformación es mucho más que solo un acuerdo político, ¿no? Y esto me pareció muy sintomático y creo que la encuesta del Financiero de hoy también lo refleja. Marcelo Ebrard le quita puntos a Xóchitl Gálvez. Hoy está clarísimo. Claudia Sheinbaum sigue ganando por 18 puntos. Si es Samuel tiene 7, si es Ebrard tiene 8, y el punto que, digamos, es diferencia entre ellos es el que pierde Xóchitl Gálvez, ¿no? Es Morena, es el deseo de la ciudadanía de cambio, ¿no? Y creo que eso es importante y creo que es muy sintomático también. La gente está muy cansada de todo lo anterior, pero le está dando fe al movimiento que sí inició y fundó López Obrador, pero que ya no solo es él. Y personajes como López-Gatell pertenecen incluso sin puesto político, que es lo que también dijo ayer, creo, muy acertadamente. Entonces, ojalá que sea así, ojalá que estos valores, digamos, trasciendan deseos particulares, ¿no? Eso sería lo más deseable.